Ya empezó. Ya, Entonces ya no inició la podemos, grabación. ya no podemos decir muchas cosas. ¿No vas a decir muchas cosas, Carlos? No vas a empezar No, tú, cabrón. más bien tú. Que no, ya más bien yo te controlo. No Ya vas a ves empezar a que decir ya maldiciones sabes. o algo, ¿eh? Ya te Bueno, el que conocemos. va a hablar es Jaime, más bien, ¿no? El que va a hablar es Jaime. Ya te conocemos. Así que bueno. Rafa, buenas. Mira, hasta Carmen también. Vamos a Carmen. esperarnos si quieres, Marta, ¿te parece unos 5 Sí. minutos, no? Sí, fíjate que, bueno, les comento que ya tengo los reconocimientos firmados por parte del doctor Monreal para cada uno de los que van a formar parte de este seminario. No veo cómo hacerlos llegar porque está complicado ahorita hacer el traslado, pero por lo pronto lo que voy a hacer es hacer una copia y un escaneo y se los mando. Te lo mando a ti, Toño, para que me hagas favor de mandárselo a cada uno. Y yo tengo aquí Con contacto todo con gusto. la Ciudad de México, tanto con Rafael como con la doctora Carmen Salinas. Entonces les llevo sin ningún problema a ellos el reconocimiento, pero me faltan los demás, a menos que alguno de ustedes ande por acá por la Ciudad de México y entonces también se los pueda yo entregar, ¿no? Pero si no, por lo pronto escaneados para que los tengan ahí en la mano conforme vayan presentando y nos hagas favor, Toño, de entregar. Está bueno. Bueno. Sí, yo con todo gusto. Sí. Es más fácil ahora, sí, ¿no? Es más fácil. Con todo Sí. y con todo y firma y todo, ya están. Ahí ponlo atrás. Sí, ahí muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Doctora, Ahorita buena ya tarde. Ya está. Carmen. Moisés también está ya. Y como había oído un poco para aprovechar el tiempo, lo que vamos a hacer, Marta, lo que sugería y está muy bien, es reunirlos todas las grabaciones cuando terminemos y mandarlas a nuestras instituciones para ponerlas y también por las redes, que eso también se puedan tener, que ese es uno de los objetivos también, para que lo tengan para material de consulta, profesores, todo. De tal manera que en las redes que tenemos lo mandamos. Pero como habíamos platicado, ya cuando tengamos todo, Marta, ¿no? Sí, no me parece muy bien. Estoy despeinado. No te maquillaron, Jaime. No, ¿cómo no? Pues que no te has fijado. Ay, Dios. Hola, Carmen. No escucha, ¿Qué Carmen. tal? Hola, Jaime, hola a todos, buenas tardes. Buenas. Pues, vamos ya. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Ya se está grabando, así que no le demos oportunidad a Carlos que nos diga de cosas, así que mejor hablemos de cosas, de otras cosas. Muy bien, pues si quieren empezamos o esperamos un poquito más, son 5:02. Al contrario, ella recámara que esté ahí sobre la cama, la pones por si timbra. 5:05. Sí, no lo necesito. Y acá, a tu izquierda, está abierta. A tu izquierda, ahí, por ahí ponlo. Se están conectando. Sí. Que estoy viendo a muchos. Qué bueno. ¿Cuántos son? Pues no sé, yo alcanzo a ver aquí 8. Ah, sí. Pero que no se registran. Tuve un problema con mi conexión, ya está. Nelly, no. García. Sí, Nelly también ya está. Pues cuando quieras, Marta, si te parece. Perdón, es que me están pidiendo la clave para otros asistentes. Déjenlo, mando inmediatamente y ya.
iniciamos. Entre más público, mejor. Oh, ya ves aquí. Nomás van Si allá. quiere, me bajo el volumen. No se le hace muy alto. Pues bájaselo. Sí, ¿no? Sí. Porque se está moviendo. Bueno, vamos a iniciar. Ya paulatinamente será poco a poco que se irán incorporando los demás. Pues bueno, buena tarde otra vez a todos ustedes. Yo creo que ha sido realmente muy interesante ver que este segundo seminario comienza a tener una buena asistencia. Parte de los asistentes nos acompañaron en el seminario anterior sobre constituciones en México, que bueno, pues es un año muy importante, es un año para celebrar, para revisar, para estudiar, para difundir, pues este conocimiento que ustedes a lo largo de tanto tiempo han podido trabajar, que es estos congresos estatales, pero también hablar de las constituciones de México, de esta constitución del 24, de la del 12, en fin, hay muchos temas que en este año es importante darle una revisada y compartir ese conocimiento con el público en general. Y efectivamente, al tener la posibilidad de grabar estas conferencias, también nos permite divulgarlo a través de sus instituciones y de redes sociales, que es hoy en día la posibilidad mejor de difundir este conocimiento de tanto tiempo. Bueno, pues a nombre de la Junta de Coordinación Política y a nombre de la mesa directiva del Senado de la República en esta legislatura 65 que está a punto de concluir, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia de los congresos de los estados ante el primer ejercicio federativo, 1823-1827, y hoy tenemos la participación del doctor Jaime Olveda con la conferencia sobre el primer Congreso Constituyente de Jalisco, 1823. Voy a hacer la lectura de una muy breve semblanza para dar inicio y hacemos un poco lo de la semana pasada. Hago la presentación, le invito, doctor, para que comience su conferencia, alrededor de 40-45 minutos, y después de eso tendremos oportunidad de hacer preguntas, respuestas, comentarios de quienes nos están acompañando, y le dejo en ese sentido la palabra a José Antonio Serrano para poder moderar, y cerramos juntos. ¿Les parece bien? Bueno. Sí, está bien. El doctor Jaime Olveda es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del Colegio de Jalisco. Su línea de investigación es Historia Política y Cultural del siglo XIX mexicano. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran El León Dormido, Federalismo, Monarquía y Dictadura, Catecismos Políticos de México, siglo XIX, y la primera generación de republicanos de México. Y pues con esto, muy breve currículum, le doy la bienvenida, doctor Olveda, y le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar diciendo de que después de la promulgación del Plan de Casamata y de la abdicación de Iturbide, las provincias mexicanas respondieron de distinta manera cuando empezaron a discutir las bases del nuevo pacto social, del nuevo pacto asociativo. Ahí podemos ver que las provincias actuaron de diferente forma. No todas tuvieron el mismo comportamiento. A mí me llama mucho la atención la conducta, el comportamiento o los procedimientos de 4 provincias que fueron Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, que son provincias radicales, y las demás pues adoptaron una actitud un poco tibia, moderada, que no van a la par de estas 4 provincias. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estas 4 provincias fueron radicales y las demás no? Bueno, esto lo podemos ver desde la época de la colonia. En la época de la colonia, las provincias o reinos, o como le queramos decir, estuvieron unidas. Hubo cierta unión que dieron
lugar a una unidad político-territorial que conocemos como la Nueva España. Pero cada provincia o reino tuvo una relación distinta con la Ciudad de México, con la capital virreinal. Ahí hay que ver la distancia que separaba una ciudad de otra. Por ejemplo, no podemos comparar la relación que existió entre Puebla y la Ciudad de México a la que existió entre Guadalajara o otra ciudad del norte con la Ciudad de México. Entonces la relación fue distinta y esa distancia también marcó mucho un sentimiento autónomo que fue albergando cada una de las regiones. Y en el caso de Guadalajara, pues es un caso muy especial porque desde un principio tuvo un autogobierno, una audiencia que funcionaba hasta cierto punto independiente de la de México y tuvo también otras instituciones un poco tardías, pero que otras provincias no tuvieron. Entonces, lo que se da, el tipo de relación que se da en la época de la colonia entre las regiones, para no llamarlas reinos o intendencias, fueron distintos y eso marcó una pauta. De tal manera que al consumarse la independencia, sucede otro momento importante, porque cada una entendió que era su propia independencia. Entonces, las provincias que habían ejercido cierta autonomía durante la época de la colonia, se asumieron después de 1821 prácticamente como una republiquita o un país independiente. Y esto impidió mucho la integración después. Por eso va a haber provincias más contestatarias que otras. Y en ese sentido, la de Guadalajara llevó la delantera en comparación a las demás, porque la de Guadalajara va a ser la provincia que primero se erigió en Estado libre y soberano. Ya desde el mes de marzo de 1823, la clase política de Guadalajara, o mejor dicho, las instituciones de Guadalajara, que era la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y el jefe político, ya hablaban del Estado de Jalisco, sin haberlo todavía convertido como tal. Y estaban presionando que este país se formara en una república federal, porque de esta manera iban a mantener su soberanía. La soberanía es un punto muy importante que hay que tomarlo en cuenta, porque las provincias al independizarse se consideraron soberanas, unas de otras. Y entonces, pues esto les dio una posición muy abierta como para hacer planteamientos muy radicales y fueron catalogadas como provincias desobedientes, altaneras, retadoras del gobierno y empezaron a causar cierto problema. Por eso en la Ciudad de México, desde la abdicación de Iturbide, la de Guadalajara tomó una posición radical, pero fue vista también como una provincia muy peligrosa que podía contagiar a las demás. Pero por otro lado, este espíritu autonomista muy desarrollado de Guadalajara, también hay que ver la clase política que existía en la ciudad. Es una clase ilustrada, culta, porque la Universidad de Guadalajara ya habían salido de esta universidad varias generaciones de abogados y de doctores. Entonces, un grupo bastante numeroso que hacía propuestas muy interesantes de cómo debería de constituirse el país después del derrumbamiento del imperio de Iturbide. Pero estos planteamientos son republicanos, hay un republicanismo que raya más bien en lo confederal que en lo federal. Esta clase política culta no la encuentro en otra ciudad de México, salvo en la capital, pero no la encuentro en otro lado. Hace tiempo, consultando el periódico El Iris de Jalisco, un periódico que se publicó aquí en Guadalajara
en 1824, me encontré una lista de la gente letrada que había en Guadalajara. Son un poquito más de 100. Me parece un número muy, muy interesante. Y ve uno en el periódico la columna del nombre, el grado académico y qué puesto público estaba desempeñando. Y realmente allá hay licenciados, hay doctores, hay funcionarios muy importantes que yo cuando vi esa lista realmente me impresionó y dije, bueno, caray, Guadalajara de verdad que tenía una clase, un grupo cultural muy importante. No son descendientes de familias ricas, son más bien de estratos medios de la población que ya entraron a la universidad como una opción de vida y terminaron su carrera y empezaron a ejercer la medicina o el campo de la abogacía. En fin, es un grupo que lo encontramos bien posicionado. Es este grupo el que estuvo haciendo propuestas republicanas muy interesantes. Por eso también de aquí van a salir una serie de folletos y de libros que se van a publicar para ilustrar a la gente de este momento transitorio entre el primer imperio y la primera República Federal. Es un momento muy confuso, muy problemático, muy enredoso, que ni siquiera esta clase culta la entiende a perfección de lo que es una república y qué instituciones debe tener una república. No lo tienen muy claro. Por eso, aquí en Guadalajara, aprovechando también la imprenta que había, se publica un material bastante numeroso, en buena cantidad, discutiendo el problema constitutivo y sobre todo dando a conocer las ventajas que significaban para las provincias el establecimiento de una república federal. Aquí empieza a desarrollarse un discurso republicano, un discurso federalista, pero es un discurso federalista que raya en la utopía, es un discurso utópico, es un discurso muy emotivo, que inyecta una fe ciega en el republicanismo federal. Entonces, me parece que hay un movimiento político-cultural importante en Guadalajara entre marzo y diciembre de 1823 y medio semestre de 1824. Por estas circunstancias, pues Guadalajara es considerada como la cuna del federalismo mexicano o la hermana mayor de la federación, el hermano mayor o la hermana mayor de la Federación Mexicana. Por eso Guadalajara va a ir por delante. Va a ir por delante. Ya dije que es el primero en convertirse la provincia en soberano de Jalisco el 16 de 1823. Pero de ahí ya no pierde el ritmo. Va a continuar estableciendo muchas cosas para dotar al Estado de esa infraestructura republicana que debe de tener. Entonces, el 16 de junio se proclama, 5 días más tarde, el 21, elabora un plan general de gobierno. Fíjense, en menos de una semana. Y en ese plan de gobierno se dice que el Estado, que debe contar el Estado con un Congreso Constituyente para que la dote de una constitución. Y en julio se convocan a elecciones. Y en agosto se hacen las elecciones y el 14 de septiembre del 23 se establece el primer Congreso Constituyente. Vean con qué premura, con qué precipitación se están haciendo las cosas. No me da tiempo de explicar toda la campaña que hizo Luis Quintanar, que es el alma de este movimiento. Luis Quintanar, para que se estableciera el federalismo, para presionar al Congreso que se restablece, pero no convoca al nuevo, y la tardanza del primer Congreso
de convocar a nuevas elecciones fue lo que orilló a las autoridades de Guadalajara a convertir la provincia en estado, porque se estaba tardando mucho el primer congreso en convocar elecciones para nombrar el segundo, que se encargaría de redactar la Constitución General de 1824. Por eso hay presión de las provincias. Este pacto federal que estamos conmemorando es un pacto del centro. Esto es muy importante. Fíjense que los otros dos pactos que hubo, el pacto colonial, pues se establece desde el centro de la monarquía, y el pacto imperial que formó Iturbide para formar el imperio mexicano se hace desde el centro. Esto es importante. Pero este viene de las provincias hacia el centro. Bueno, el Congreso Constituyente el 14 de septiembre de 1823. Ese día queda disuelta la Diputación Provincial. Queda disuelta y el Congreso empieza a funcionar. Pero hay una cosa muy interesante también, que el Congreso Constituyente no actúa estrictamente como Congreso Constituyente. Está actuando como Diputación Provincial. Y eso lo distrajo de su actividad principal. ¿Cuál era? Pues elaborar la Constitución particular de Jalisco. Pero como empezó a resolver los problemas de todos los ayuntamientos que le mandan al Congreso, pues el Congreso Constituyente está ocupado, está distraído y atendiendo otras tareas que no es constituir al país, no es al Estado, no es dotarlo de una constitución. Por eso el tiempo que requirió para hacer la Constitución fue muy largo, más de un año. Los editores del periódico que mencioné, del Iris de Jalisco, hay una nota que le reclama al Congreso Constituyente, que le dice a los diputados que deben de ocuparse en hacer la Constitución y no en tareas ajenas a sus funciones. Pero bueno, empieza a funcionar como si fuera una diputación provincial, atendiendo pues cosas que no precisamente le correspondían. Este Congreso estuvo formado por 19 diputados, la mayoría con títulos profesionales. Hay muchos doctores, hay muchos abogados, hay médicos, salvo 3 personas que no tenían títulos universitarios, los demás lo tienen. Va a haber sacerdotes, va a haber un militar, un impresor, en fin, es un Congreso muy homogéneo, porque en su interior no va a haber facciones, todos son republicanos federales, interesados en que a trabajar, pero también viendo que nos dé cuenta de que muchas prácticas de la época colonial entran a la modernidad constituyente, no de la corporación total moderna. Ya estamos en el periodo independiente. Estos congresos no son instituciones externas. Tienen mucho de la Diputación Provincial. De las todos los últimos tiempos de la colonia. Doctor, por está ejemplo, cortándose su... inaugura. Sí, doctor Olveda. Se está cortando. Se cortó. Sí. Y la imagen. A ver, ya lo vemos otra vez. A ver, Caray. a ver el sonido. Creo que ya, otra vez.
Sí, está fallando el canal. Aquí A no ver, tenía indicativos, pero bueno, ya. ¿me pueden ya lo alguna señal recuperamos. si algo? Bueno, Sí, estaba diciendo ajá. que los congresos constituyentes no debemos considerarlos como corporaciones. Primero porque se formaron en independiente y son por esa cultura, pero también así no dura entonces son hombres de transición. Son instituciones de no un mundo completamente, sino están viendo esta situación. Siempre pienso que no es modernos. Esto puede llevar a esa confusión. Son republicanos. No se oye bien, Jaime, y tu imagen está muy borrosa. O la imagen. Todo, la Las dos imagen. cosas, Jaime, las dos Las dos cosas. cosas, Jaime, hay un problema ahí. A lo De mejor conexión, No acercarse sé. un debe ser poco un más problema de conexión, Jaime. y tal vez no moverse tanto y acercarse un poquito más. Exacto. Bueno, pues voy a ver, Sí, sí. si más. Si desactivas tu cámara, ¿se puede, Marta, aunque estemos transmitiendo? ¿Cómo Sí, sin problema. Si quieres Sí. quitar tu cámara un momento, Jaime, se llama detener video. Y sí te oímos. que hablar problemas? ¿Mandé? A ver, Si quieres sí. detener tu video, en la parte de abajo dice detener video y te oímos. Sí. ¿Lo detengo? Exacto, y te vamos a oír. A ver, habla, Jaime, Bueno. por favor. A ver, ¿me escuchan ya? Perfectamente, esa es la cosa. Bueno, aunque no me vean. Nos vamos a perder de ti, pero bueno, ya para la grabación y para todo lo demás te trataremos de recuperar. Yo creo que ahorita ya lo mejor es oírte, Jaime, por favor. Si puedes Bueno. continuar. Muy bien. Por ejemplo, hay una cosa que se discute mucho en el Congreso, de qué lugares deben de ocupar los diputados en las ceremonias públicas. Como pueden ver, este problema pues se discutió mucho en la época de la colonia entre los miembros de la audiencia con los del ayuntamiento y las autoridades eclesiásticas. Pero los diputados se ven inmersos en este tipo de discusiones en donde podemos ver cómo muchas prácticas antiguas entran a discutirse en el Congreso Constituyente. La invocación divina es otra cosa. Hay llamadas de atención de algunos diputados en donde dicen que las sesiones deben empezarse invocando a la divinidad, como se invocaban en otras cosas en la época de la colonia. En fin, hay cosas que los últimos años, pero también hay cosas que nos están indicando ya el ingreso a la modernidad política. Entre lo que acuerda el Congreso, que como dije está ocupado en discutir muchas cosas y menos la redacción de la Constitución, adelantándonos un poco, debo decir que el proyecto de Constitución lo terminan en mayo del 24 y es cuando se empieza a discutir. Pero antes de mayo están discutiendo otras cosas, como por ejemplo, quitar todos los símbolos reales que existen en los edificios públicos o en algunas casas para borrar los tiempos coloniales. Luego también quitar los escudos de nobleza que había en algunas casas de las familias ricas en el centro de la ciudad. No acuñar monedas con la efigie de Fernando VII.
porque dicen ahí algún diputado, bueno, si estamos viviendo ya en tiempos modernos, pues ¿cómo vamos a tolerar de que se sigan acuñando en Guadalajara monedas con la efigie del rey español? Pues esto hay que eliminarlo. Luego también se dedican en algunas sesiones para discutir si los jueces de los tribunales deben suspender el traje talar o no lo deben de suspender. Algunos jueces dicen que no tiene caso en una época ya independiente usarlo, porque eso no influye en la impartición de la justicia. Pero como era una costumbre colonial, pues esta costumbre brinca al periodo independiente y entonces, pues esto no es del agrado de muchos diputados. Se discute también separar a los españoles de los cargos públicos, porque como España no había reconocido la independencia, pues los consideran un peligro que estén ejerciendo cargos públicos y entonces tienen que separarlos de ahí. Pero también hay preocupaciones en crear una nueva generación de ciudadanos, porque hay que ver qué sociedad brinca al periodo independiente. Pues es siendo una época distinta a de la que nació. Entonces, bueno, hay que crear nuevos ciudadanos que puedan entender las nuevas instituciones que se van a instalar. Entonces, para esto recurren a los catecismos políticos. Estos catecismos tienen una función muy importante en México, cuando menos en la primera década del republicanismo en México, porque estaban destinados a que la gente común entendiera lo que era una república, la división de poderes, la representación, qué era un diputado, qué era la Constitución, en fin, todo el lenguaje de la nueva cultura política debería ser accesible a los ciudadanos. Estos diputados del primer Congreso de Jalisco, aunque eran gente culta, pues no tenían la idea también, como dije, muy clara de cómo funcionaban los congresos, y se tuvo que reeditar en Guadalajara 2 libros que me parecen importantes, porque estos fueron como guías para los diputados, para que pudieran ver cómo funcionaba un congreso y cómo se organizaban estos institutos. Un libro de mucha importancia fue el de Jeremy Bentham, que se llama Táctica de los Congresos Deliberantes. Esto fue una especie de manual para estos diputados nobles que no entendían perfectamente lo que estaban haciendo, que en algunas discusiones la suspendían porque no llegaban a un consenso, y entonces, bueno, necesitaban este tipo de manuales. Este fue muy importante. Otro libro que tuvo mucha difusión, aparte de los folletos que yo mencionaba hace rato, es el libro de Juan Germán Rocio, un venezolano que se reimprimió su libro aquí en Guadalajara en 1823, que se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Este libro es realmente interesante y las huellas de estos 2 autores se dejan sentir en las discusiones que se dieron al interior de este Congreso, de este primer Congreso Constituyente de Jalisco. Luego tuvieron que hacer otros ajustes, como por ejemplo ir suprimiendo los privilegios que habían estado vigentes en la época de la colonia. Entonces se empiezan a dar acuerdos para suprimirlos y desaparecer, en teoría, las clases privilegiadas. Al hablar de clases privilegiadas se estaba refiriendo a la vieja élite de Guadalajara, de origen colonial, para dar nacimiento a una nueva clase, una pequeña burguesía que ya entendiera mejor el nuevo régimen. Un tema que les llevó muchos días para discutir fue
cambiar también el régimen tributario, suprimir las alcabalas para instituir las contribuciones directas. En todo este panorama legislativo, podemos ver tanto la fuerza de la tradición como la fuerza de la nueva cultura política que se estaba introduciendo para que estos diputados pudieran redactar la Constitución. Después de varios meses de distracción, a partir de mayo empezaron a ver el proyecto de Constitución. Un proyecto que llegó a 170 más o menos artículos que se empezaron a discutir por bloques. Hubo días en que solamente 2 o 3 aprobaran, pero hubo días en que aprobaron 10, por ejemplo. Pero querían ir adelantando porque estaban al tanto también del avance que estaba teniendo ya el segundo Congreso de México, de la Constitución General. Como las actas llegaban aquí a través de los periódicos, estaban dándose cuenta de los que tenía el Congreso General y no querían ir muy rezagados. Por eso iban haciendo el esfuerzo de ir a la par más o menos. Este Congreso se formaron varias comisiones: Comisión de Constitución, la Constitución de Gobernación, de Legislación y Justicia, de Hacienda, Guerra y Marina, Agricultura, Minería, Comercio, de Libertad de Imprenta, de Policía y Peticiones. Y estas comisiones cambiaban cada mes y estos cambios luego se daban a conocer a los jefes de policía de los departamentos del estado de Jalisco. Hay una preocupación para que todos los acuerdos a que llegara el Congreso y las mismas actas llegaran a los ayuntamientos. Pero bueno, las grandes distancias no permitieron que llegaran puntualmente, llegaron con mucho rezago. Pues este Congreso sesionó durante 16 meses. Se inició sus trabajos el 14 de septiembre de 1823, terminó sus labores el 24 de enero de 1824. Entonces tuvo, en este periodo de 14 meses, tuvo 265 sesiones ordinarias, 42 extraordinarias, 180 secretas, que dan un total de 487 sesiones, en medio de momentos tensos, porque recordarán que Jalisco se trató de invadirlo durante dos veces, una a mediados de 1823 y otra a 1824. Entonces, estos intentos de Nicolás Bravo de invadir el estado, pues caldearon los ánimos y el Congreso no estuvo trabajando con mucha calma. Entonces, si uno ve el periodo de sus sesiones, si gozó realmente de calma para discutir todo esto, pues vemos que no fue del todo ideal. Bueno, finalmente la Constitución la va a terminar. Sabemos que la general se promulgó el 4 de octubre y la de Jalisco se promulgó el 18 de noviembre. También es la primera Constitución de los estados. Como ven, si Jalisco fue el primero en erigirse como estado, fue el primero en establecer su Congreso y fue el primero en elaborar su Constitución, porque pues le había tomado la delantera a las demás provincias y como tanto la Diputación Provincial como Luis Quintanar estaban dándole prisa a todas las que deberían de darse para convertirlo en estado bien consolidado, pues no hubo mucha tardanza y el tiempo más o menos fue
el adecuado para que se redactara la Constitución. El juramento de la Constitución siguió el mismo patrón del juramento de la Constitución de Cádiz, para que vean que entre los dos momentos hay prácticas y hay una conexión. Entonces, bueno, como el artículo 7º de la Constitución fue muy polémico, porque el gobierno del Estado quiso administrar la iglesia estatal, el cabildo eclesiástico se enojó muchísimo y no permitió que el juramento de la Constitución fuera en la catedral. Fue en un templo cercano de la catedral, en la Merced, donde se hizo el juramento. Pero todo el juramento, toda la ceremonia es una ceremonia de carácter del viejo régimen, del tipo de la época de la colonia, no precisamente moderno. Entonces, fue una constitución, vale la pena también decirla, muy amplia. La Constitución de Jalisco tuvo 272 artículos. Si la comparamos con la Constitución particular del 57, que tuvo 56 o 57 artículos, caray, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entre la elaboración de la primera Constitución de Jalisco a la segunda. Y luego, después de jurarlo aquí en Guadalajara, tuvieron que jurarla en todos los pueblos del estado, en donde algunas partes se negaron a hacerlo por el artículo 7º constitucional, que le daba derecho al Estado de dirigir y organizar a la Iglesia Católica. Entonces, este artículo confrontó al Estado con el cabildo eclesiástico y también esto provocó que el inicio del republicanismo, pues la Iglesia se mantuviera muy al acecho de qué movimientos estaba haciendo el gobierno civil para defenderse ella de todo lo que todo lo que estaba por venir. Entonces, pues se jura la Constitución y una vez jurada se convocan a elecciones para nombrar el primer gobernador constitucional. Este primer gobernador constitucional fue nada menos que Prisciliano Sánchez. Luis Quintanar no lo pudo ser porque todo apuntaba que él lo fuera, porque fue expulsado del Estado en la segunda invasión, porque era, junto con Anastasio Bustamante, porque era una mancuerna muy peligrosa para el gobierno general, porque se habían convertido en unos líderes regionales que habían incitado a las demás provincias a que se erigieran en estados, porque el Congreso General estaba muy retardado en lanzar la convocatoria para elegir el nuevo Congreso. Entonces, esta elección del gobierno del Estado de Jalisco, pues no siguió el camino de la legalidad, porque no correspondía a las autoridades locales convertirla en Estado. Tenía que convertirlo el Congreso. Y bueno, ya sabemos que al último fue el acta constitutiva del 31 de enero del 24, que dio nacimiento a la Federación Mexicana, la que convirtió a las provincias en estados. Aquí también cuando hablamos de esta acta constitutiva, yo creo que también una pregunta muy importante que debemos formularnos es ¿qué tipo de federación dio nacimiento a esa acta? Porque no es una federación fuerte, unida, bien sólida, es una federación muy endeble que luego se reflejó en todo lo que vino después de 1824. Entonces, pero estamos en los inicios del republicanismo. Yo creo que el mérito de estos legisladores que forman los primeros congresos constituyentes, los primeros gobernadores constituyentes y los primeros presidentes de la República, el mérito es empezar a construir el republicanismo en México. Que esa sociedad antigua entendiera lo que era una república, lo que eran las nuevas instituciones y pudiera adaptarse, porque es una sociedad también que no se pudo adaptar a las formas republicanas de una manera tan fácil. Brincar de la monarquía a la república de una manera
casi súbita, pues no, exige mucha adaptación, comprensión del sistema, y esto no se dio luego. Por eso yo creo que es el mérito de esta primera generación de republicanos, que se empiezan a dividir porque cada uno tiene una idea distinta de lo que es la república, pues empezar a construir las bases de la Federación Mexicana. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejaría para dar lugar a algunas preguntas, si hay algunas. No, hay muchas. Bueno, pues qué Jaime, bueno. si puedes, ahora sí, prender tu A ver, voy a ver. iniciar video, se llama, nada más Ya ponle está, abajo. ya está. Ya Listo. está. Pues bueno, pues para el público que estamos ahora y el que va a estar seguramente consultando este ciclo de conferencias a través de estas grabaciones del Radio y Televisión de Senado, pues después de oír a Jaime se explica por qué empezamos efectivamente con Jalisco. Jalisco no nada más es el estado que inicia el movimiento y como bien lo ponen ahora, Jaime, hace poco fui a Guadalajara, pues sí, es la cuna del federalismo 200 años. Y en ese sentido, oyéndote, pues inmediatamente viene la idea de Jalisco como en algún momento se le dice la estrella del federalismo. La idea de que con su estela es la que va a abarcar no nada más el cambio del republicanismo, sino también, y eso es lo más importante hasta la fecha, la idea de republicanismo y federalismo. Entonces, si te parece, abrimos una primera ronda, ya hay varias. Yo no me quiero quedar con, si me permiten, 3 preguntas que yo creo que sí abre, no para los que estamos aquí en el seminario, colegas, sino también para el público que seguramente va a estar presente, que es la primera, que es, bueno, tú lo has llamado este federalismo radical, estas provincias muy radicales, y lo has dicho además como republiquetas, ¿no? Y es por qué siempre nos lo preguntamos en todos los seminarios, por qué si uno considera que en la América hispana hubo tanta división, tantas repúblicas que se separan, formando parte de las mismas audiencias o siendo audiencias, ¿por qué Jalisco, y toma tu palabra, republiquetas, por qué no se separa de México? ¿No? Tú lo has explicado, pero sería muy interesante, creo, que también si puedes abordar esto, ¿no? ¿Por qué siendo la audiencia, estoy pensando en la misma Nueva España, ¿no? Centroamérica se va en 23, habiendo jurado la independencia junto con el imperio por distintas circunstancias, pero se va. Chiapas se queda, pero Jalisco en ese momento, me acuerdo que lo veíamos en alguna plática y en un seminario, pues amenaza de irse, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va? Y la otra cosa, y me atrevo a preguntarlo aún cuando aquí está Rafa, creo que está Rafa, es ¿cuál es esta relación entre el acta constitutiva efectivamente de mayo de 24 con la Constitución? Porque empiezan a analizarla antes de eso. Y es la única que sí establece su constituyente, bueno, están los otros, Yucatán, por supuesto, pero ¿cuál es esa relación? Si nos puedes un poco abrir, y abro de una vez más preguntas, si te parece, tomamos otras más y las tenemos. A ver, Eduardo López Bravo. Pero ¿quieres? para que no se me olviden, ¿puedo contestar Perfecto. las dos? Empieza. Bueno, sí, en la época de la colonia, Nueva Galicia, Intendencia de Guadalajara, detengo el video, pues, o se oye bien. No, yo te digo, si hay algo, inmediatamente te lo digo. Bueno, sabemos que la Nueva Galicia o la Intendencia de Guadalajara se mantuvo muy separada de la Nueva España, sobre todo de la Ciudad de México. La pugna entre las dos audiencias era constante. Entonces se desarrolla ese sentimiento autonomista, pero también hay un sentimiento de pertenencia a un conjunto mayor que es la Nueva España. Y eso se da. Reclama su autonomía, pero al mismo tiempo se siente que forma parte de un todo mayor que es la Nueva España. Eso se da en toda la época de la colonia.
Ahora, cuando se hace la independencia, la provincia de Guadalajara se considera soberana, porque considerándose soberana, protege su propia personalidad, su propia forma de ser, autónoma. Pero acuérdense que luego Iturbide agrupa las provincias. No permite que cada provincia se vaya por su lado, sino da a entender que las provincias que formaban la Nueva España ahora van a formar parte del Imperio Español y se va a formar una nueva unidad político-territorial, una nueva unidad. Pero esa unidad no se formó por la brevedad del imperio. Entonces, cuando se desbarata el imperio, las piezas que formaban el imperio se sueltan otra vez, por decirlo de alguna manera, quedan sueltas y ahora hay que integrarlas para formar una nueva unidad. Ahí siempre Guadalajara manifiesta su deseo de unirse con las demás provincias para formar una federación, pero una federación en que ninguna provincia sea superior a otra, ni aún la capital del imperio, de la República, porque para Guadalajara cualquier capital, cualquier metrópoli domina a las partes constitutivas. Por eso también se desarrolla una especie de repulsión a la nueva capital, que no se sabe cuál va a ser, si la Ciudad de México o no, una repulsión a cualquier capital. Entonces, el Congreso General empieza a acusar a Guadalajara de que se quiere separar de la federación que se está creando. No quiere separarse. Se separa de la obediencia del gobierno general. Se separa de ahí porque está retardando la convocatoria al segundo Congreso y no establece el federalismo. Entonces, mientras no haga esto, Jalisco se separa de la obediencia, no del territorio. Esto ha ocasionado confusión, pero esta es la realidad. O sea, se separa de la obediencia del gobierno, pero nunca del conjunto. Al contrario, provoca la unión de las demás provincias para crear la República Federal. Ahora, entre el Acta y la Constitución General de 1824, Te nos fuiste, Jaime, otra vez. el acta documento Si quieres apagar. pre la Constitución. Es un documento previo que se hizo para detener la cascada de pronunciamientos de las provincias que por sí solas se estaban convirtiendo en estados. Y eso estaba dando mal ejemplo. Pero como había mucho retraso del Congreso, pues había que hacer un documento preliminar para detener eso. Y por eso es un documento preliminar que se hace en enero, el 31 de enero, para detener eso. Ya la Constitución luego va a ratificar lo mismo que el acta constitutiva. Ratifica la Federación Mexicana, cuáles son las partes constitutivas, qué derechos tienen ya los estados. Bueno, y eso ya lo marca la Constitución del 24, en donde también esta relación que se establece no quedaron conforme los estados. Yo creo que una cosa que no debemos descuidar, tanto en la época colonial como en la época republicana, es qué relación han mantenido las partes constitutivas con la capital colonial o la capital republicana. Esa relación siempre fue tensa, porque los estados defendieron siempre su territorio. Después de 1824, los estados actuaron como si fueran provincias. No actuaron como verdaderos estados, porque quedaron conformes con el tipo de relación que se estableció entre ellos y el poder general o los poderes de la Unión. Entonces, para no perder su soberanía, para mantenerse autónomos, pues por eso yo decía qué tipo de federación se creó con el acta. Pues creó una república
no formada por estados, sino por pequeñas republiquitas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, pues no tiene nacimiento de una federación vigorosa, auténtica, real. Es una federación ficticia, imaginada, irreal, sin bases, pero lo bueno es que se salvó, o sea, la clase política fue a las adecuaciones pertinentes y ahí va la cosa hasta, hasta más adelante. Hasta la fecha, Jaime, nos salvamos hasta la Sí, fecha. así es. Eduardo López Bravo, por favor, Eduardo. Claro que sí, déjeme prendo mi pantalla. Ya te oímos, Eduardo. Ok, muy buenas tardes. Pues fue un placer escucharlo, doctor. Y pues tengo dos preguntas con respecto a ese mismo periodo de inicio. La primera tiene que ver con Luis Quintanar y con Anastasio Bustamante. Recapitulando un poquito, pues el gobierno general pues, estaba dividido en un triunvirato y en la Secretaría de Relaciones, pues quien era la figura dominante era Lucas Alamán y en el Ministerio de Guerra y Marina estaba Manuel Mieriterán y pues entre ellos dos y bueno y otros políticos pues tenían el miedo de que esta desobediencia al gobierno central se convirtiera en movimiento separatista y está ese temor también de los iturbidistas o antiguos iturbidistas que supuestamente, bueno, Lucas Alamán argumenta que eran su careta de federalistas, pero en realidad eran iturbidistas que buscaban el retorno de su caudillo. ¿Cómo fue esa relación entre Luis Quintanar y Anastasio Bustamante en ese año de 1823? Y si hubo alguna reconciliación, porque, pues como sabremos, en 1830, pues los hombres de bien llegan al poder y pues está ya de la mano de Lucas Alamán con el vicepresidente de forma ilegítima, Anastasio de Jalapa. Pero ¿cómo fue ese cambio de relación? En este caso, pues de como que del odio a la reconciliación. Sí, Luis Quintanar y Bustamante fueron muy amigos desde la Guerra de Independencia. Se conocieron, fueron muy amigos y cuando Iturbide mandó a Luis Quintanar como jefe político o como gobernador provisional a Guadalajara, luego Anastasio Bustamante llega como comandante. Entonces es una mancuerna muy peligrosa. Los dos son republicanos federalistas que luego fueron acusados por estos dos ministros que tú mencionabas de ser iturbidistas y de procurar el regreso del emperador. Pero esas acusaciones no tuvieron fundamento. Fue versiones que no llegaron a mayor, porque aquí en Guadalajara no se identificaban como tales, como iturbidistas. Incluso Iturbide dio órdenes de que se borraran en la ciudad todos los letreros que elogiaban a Iturbide cuando se pintaron algunos muros cuando fue nombrado emperador. Entonces, sí van a ser expulsados, pero porque, como dije, ellos Luis Quintanar sobre todo, estaba creando su propia base de poder. A mí me da la impresión de que Luis Quintanar quería crear una base de poder similar a la que había creado José de la Cruz en la Guerra de Independencia. Es decir, convertirse en un hombre fuerte, en un verdadero hombre fuerte en la región. Y además era carismático y tenía influencia y tenía buenas relaciones en Guadalajara. Y el tipo pues se convirtió en un individuo muy peligroso y por eso lo separan. Cuando se van de aquí, los dos van a tener un destino distinto. Y bueno, pues a mí no me sorprende que después hayan quedado enojados, que se hayan enojados. Pues en la política eso sucede, que muchas veces hay gentes muy afines y acaban peleados y no quieren saber nadie del otro. Y ese es el destino de ellos. Pero sí, ese rumor, porque yo creo que es rumor iturbidista de Luis Quintanar. Luis Quintanar llegó a decir que él y otros eran republicanos desde el momento de la consumación de la independencia, pero que no se habían manifestado como republicanos por agradecimiento y prudencia al emperador.
¿Por qué no se manifestaron o por qué no propusieron la república como forma de gobierno? Por reconocimiento, agradecimiento, decía, por agradecimiento y prudencia. O sea, no era prudente en ese momento proponer la república porque ya el plan de Iguala establecía que debería de ser un imperio. Entonces, para no provocar una nueva revuelta, hay que ser prudentes, nos aguantamos. Pero una vez que abdicó Iturbide, afloran los republicanos. Y ahí Luis Quintanar está en ellos. Por eso vemos que todos los iturbidistas se convierten de la noche a la mañana en republicanos, no solamente Luis Quintanar. Pero son los vaivenes políticos los que hacen cambiar a los hombres, ¿no? Para que vean que no solamente Santana era así, todos eran iguales. Muy bien, Doctor, Jaime. y la última era sobre, precisamente un poquito sobre las logias masónicas, que existe todavía como un poquito ese aura que tenían mucho poder y que tenían mucha injerencia en la política nacional, pero bueno, creo que dependiendo de cada estado, pues se puede matizar un poco más ese punto. En el caso particular de Jalisco, ¿qué tanta influencia tuvo la masonería? Bueno, creo que en esos años, pues es más las logias escocesas, pero ya después, a partir de 1825, tenemos a los yorquinos y los demás que tienen que ver con otro tipo de agrupaciones. Ahí en el caso de Jalisco, ¿qué tanto influyó en el Congreso Constituyente y en esos primeros años, si es que fueron determinantes esos grupos? No, aquí se empieza la presencia Jaime, yo creo que sí tienes que apagar tu cámara. con mucha Por favor, fuerza. Jaime. Aquí en Perdón, Guadalajara, sí, si puedes apagar tu cámara, porque sí te perdemos cuando... ya la apagué otra vez. Perfecto, perfecto. Otra vez. Aquí en Guadalajara no tuvo mucho peso la masonería. Empezó a más o menos a manifestar presencia a partir de 1825, cuando Prisciliano Sánchez fue el gobernador. Él mismo era yorquino y él mismo reportó que aquí había tres clubes yorquinos con gente, y estos yorquinos no tuvieron mucho peso en el primer congreso constitucional. Entonces, ahí unas se llamaban CHA, los otros dos no recuerdo cómo se llamaban, pero no agruparon a mucha gente, no dividió a la clase política y no ocasionaron mayor problema como en la Ciudad de México. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de esta época en Jalisco, casi no mencionamos las logias porque pues no hay pistas que nos indiquen así claramente que hayan tenido una actitud muy particular. Perfecto, gracias, Jaime. Nelly, después Carmen y Moisés tenían la palabra. Si puedes bajar tu mano, por favor, Eduardo, te lo agradecería. Nelly, adelante, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, sin duda alguna la intervención del doctor Jaime, pues muy interesante. Yo creo que nos abre justamente el escenario y el panorama para las siguientes participaciones y sobre todo estaremos a la expectativa de lo que ya nos hablarán sobre Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. En este sentido, yo sí quiero preguntar algo muy puntual de algo que usted escribió hace algún tiempo en un texto denominado Jalisco, el pronunciamiento federalista de Guadalajara, en donde usted decía que en los primeros meses de 1823 van a aparecer en Jalisco unos textos o unos proyectos, ¿verdad?, que proponían nuevas formas de asociación moderna. Uno de Francisco Severo Maldonado, que con el nombre de Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos de Anáhuac, y el otro de Prisciliano Sánchez, denominado el Pacto Federal de Anáhuac. Y tomando en cuenta que Prisciliano Sánchez pues, fue parte del Congreso Constituyente de Jalisco, cuando yo leía esto, me quedaba pensando y dije, bueno, en algún momento tendré la oportunidad de preguntarle y hoy se presenta la oportunidad. ¿Qué tanto estos proyectos se ven reflejados o tienen algún reflejo en la Constitución de Jalisco de 1824? Esa sería mi pregunta.
Sí, el texto de Maldonado no. El texto de Maldonado es un texto muy mm, no es una idea clara de una República moderna. En fin, ese documento no influyó en la elaboración de la Constitución particular. Pero el Pacto Federal ya es un documento más claro de lo que es una república federal. El pacto nos aproxima al interior de lo que es una república. Está la división de poderes, qué funciones debe desempeñar cada uno de los integrantes de los tres poderes y esas cosas. Pero de todas maneras, no hay grandes aportaciones en el Pacto Federal. El Pacto Federal, pues yo creo que Prisciliano Sánchez recoge las ideas de lo que leyó y plasma en un documento una especie de síntesis de lo que leyó. Por eso no encontramos ideas nuevas, novedosas, que uno diga, bueno, esto no lo dijo fulano ni perengano, porque es una idea propia de Prisciliano Sánchez. No es. Naturalmente que Prisciliano Sánchez ha sido muy exaltado en Jalisco. Se le considera el padre del federalismo, pero yo he estado insistiendo desde el año pasado que el padre del federalismo en Jalisco no es Prisciliano Sánchez, sino Luis Quintanar, porque él fue el operador principal, el que llevó a cabo todas las maniobras para que se organizara el país en una república federal. La única contribución de Prisciliano Sánchez va a ser el pacto. Que eso influye, bueno, eso también lo conocieron en México, en el Congreso General. De alguna forma influyó, pero no fue un documento decisivo. No fue un documento decisivo, ¿verdad? Entonces también esto, ¿por qué no entonces Luis Quintanar es reconocido en Jalisco como el padre del federalismo? Porque Luis Quintanar era originario de Querétaro y Luis Pérez Verdía, el primer historiador que hizo la historia de Jalisco, elaboró una biografía de Prisciliano Sánchez y como era muy localista, pues a él le costó mucho trabajo reconocer que había sido Luis Quintanar el promotor principal. ¿Cómo un queretano va a ser el padre del federalismo de Jalisco? Pues no, debe ser uno de Jalisco y entonces dijo, pues Prisciliano Sánchez. Y los historiadores posteriores recogieron lo que había dicho Luis Pérez Verdía y se fue el mito. Pero una cosa sí debemos decir, el Congreso Constituyente de Jalisco, del que acabo de hablar, en 2 sesiones, declara a Luis Quintanar el principal promotor del federalismo en Jalisco. No es que yo lo esté diciendo únicamente. El mismo Congreso. Y ese mismo Congreso formaba parte de Prisciliano Sánchez. Entonces, Prisciliano Sánchez firmó la sesión en donde se reconocía a Quintanar como el principal promotor del federalismo. ¿Verdad? Muy bien. Y sí, Quintanar se estaba convirtiendo en un hombre fuerte, por eso lo quitaron de aquí. Si no, también se convierte en el primer gobernador constitucional, por encima de Prisciliano Sánchez. Gracias, Jaime. Moisés, si quieres abrir tu micrófono. Gracias. No sé por qué razón mi cámara no la puedo abrir. Aquí estoy intentando, pero con que me escuchen creo que es suficiente. Siempre verte a ti es emocionante. Perfecto. Moisés, así que bueno. Bueno, muchas gracias. Ahora. Primero quiero felicitar a Jaime por esta excelente exposición. Me parece que ha hecho una muy buena síntesis de lo que ha representado esta historia del Congreso Constituyente de Jalisco, recogiendo ese pasado colonial previo que efectivamente le dio mucha autonomía a Jalisco por tener audiencia, por tener universidad, por tener consulado, por crear una oligarquía que prácticamente en la guerra estuvo distante y poco afectada por el movimiento insurgente, salvo en los primeros años.
y que obviamente cuando llegan estos momentos de ruptura entre el 21 y el 23, pues explica en buena medida por qué Jalisco va a tomar la delantera en ese sentido. Entonces, efectivamente, mucho de lo que dice Jaime es lo que se puede apreciar, observar, y creo que se podrá ratificar en las próximas exposiciones que se hagan, de que hay una fuerte presencia de prácticas antiguas, ¿verdad? Y desde luego ese interés por querer entrar a un mundo republicano, federal, del que muchas veces no se sabe cómo hacerlo y muchas veces no se tiene experiencia política para hacerlo. No obstante, en algunas entidades está el hecho de que hay diputados que habían participado en Cádiz. Y entonces eso ya representa una experiencia legislativa de algún modo. Y hay otros casos, como es el de Michoacán, en donde también tenemos a diputados que fueron antiguos insurgentes y que formaron parte de órganos de gobierno insurgente. Bien que mal, esas son experiencias de gobierno que fueron abonando en su formación y en su interés al momento de querer establecer este proyecto republicano basado, fincado en la división de poderes. ¿Por qué comento esto? Porque no hay que perder de vista que este federalismo no siempre tuvo muchos referentes teóricos de los cuales agarrarse, sino que se fue construyendo también en la marcha, en el día a día, en el ir discutiendo cada uno de los temas y de los problemas que tenían presentes y que evidentemente el texto más inmediato que van a disponer varios de estos diputados, pues será el acta constitutiva de la federación. Y entonces, en ese sentido, junto con unas leyes, estas leyes que tienen que ver con la convocatoria a diputados, ¿verdad? A elecciones, tanto la que se va a hacer en junio de 1823 como la de enero de 1824, que van a ir especificando de qué manera se van a constituir estas legislaturas. Y ahí va mi pregunta, Jaime. Hablabas de que este Congreso Constituyente se va a conformar por 19 diputados. Yo tengo entendido de que se establecía un máximo y un mínimo de diputados propietarios y también de suplentes. ¿Hubo diputados suplentes en este Congreso Constituyente que llegaron a sustituir a diputados propietarios? ¿Estos diputados propietarios tuvieron una participación regular los 19 o hubo algunos, como seguramente ocurrió en otros estados, que no pudieron estar, que no pudieron asistir, que estuvieron enfermos o que estaban fuera y no les pagaban la dieta para ir a atender, etcétera, etcétera? Y esto es importante señalarlo porque habla precisamente de la disparidad en la representación. El caso de Michoacán, por ejemplo, se tuvieron 11 diputados propietarios y 6 suplentes, pero de esos 11, pues realmente es un número mínimo el que va a participar y se tuvo que echar mano de los suplentes que se van a convertir prácticamente en propietarios. Esa sería una primera pregunta. La segunda, muy concreta, me llamó mucho la atención la circulación de estas dos obras, no tanto la de Bentham, que es muy común encontrarla en los textos legislativos, pero sí es poco común la de Juan Germán Rossio, porque ese autor influyó muchísimo en estos procesos independentistas de Sudamérica y van a estar presente en el debate político de la configuración de las futuras repúblicas. Por eso me llamó mucho la atención que lo mencionaras y no sé si podrías comentarnos algo respecto a cómo llegaron estas obras, quién las llevaba, si se socializaron, si se discutieron sus contenidos, qué se pudo adaptar o adoptar de estos textos, porque estamos hablando también de espacios de sociabilidad que ya en Guadalajara existían, ¿verdad? Y que permitían ese diálogo, ese intercambio de ideas y esa
ese debate en torno a qué es lo que más convenía. Y bueno, de nueva cuenta felicitar a Jaime por su exposición y ojalá me pueda decir algo al respecto. Gracias. Jaime, adelante si quieres. ¿Algo pasó con Jaime? ¿Jaime? ¿No te oímos, Jaime? Hay que prender, Jaime, el micrófono. Ahora ya, por ya. favor. Ya, ahora sí, ya te oímos, ya te oímos. Ah, bueno, ok. Estaba diciendo de que naturalmente que hubo diputados suplentes, pero en las faltas que tuvieron en las sesiones por enfermedad no fueron los suplentes. Nada más al iniciar las sesiones del Congreso, uno de los diputados electos fue Diego Aranda, sacerdote, después obispo de Guadalajara, pero él no acudió a las sesiones y entonces ahí entró el suplente, nada más. Hubo también un diputado que pidió permiso, que era secretario de la Barca, y pidió se lo dieron, pero no lo cubrió el suplente. Entonces no se amplían. Quizás porque no tenían salario asignado. Esto también es muy importante señalar la dieta que recibían. Más o menos a la mitad del tiempo que duró el Congreso, se le aumentaron la dieta a los diputados porque ganaban muy poco. Y como ganaban poco, mejor preferían atender en algún tiempo sus negocios y descuidaban las sesiones del Congreso. Entonces, para evitar eso, se les aumentó el salario, más o menos cuando iban a medio camino. Pero no, la remoción de titulares por suplentes no, salvo en un caso que es el de Diego Aranda. Y el libro de Rocio es en verdad, porque hay un diputado en este Congreso Constituyente que se llamó Urbano San Román, tenía grado militar, pero no muy alto, pero tuvo una imprenta y esa imprenta la dedicó a publicar puras cosas sobre el federalismo. No publicó otras cosas. Es realmente impresionante todos los folletos que publicó. Reeditó el libro de Rocio en 1823. No sabemos cómo llegó aquí a Guadalajara, pero sí tenemos un ejemplar en la Biblioteca Pública del Estado, que está ahí con la marca de Urbano San Román, imprenta de Urbano San Román. No sabemos cuántos ejemplares se editaron, pero cuando menos circuló entre los diputados constituyentes de Jalisco, porque pues era un momento muy, muy confuso que no se entendía muy bien. Fíjense que me encontré una nota del Republicano Jalisciense de 1846. Quito las encontré en el federalismo, cuando las antiguas costumbres, hábitos, principios, valores, ideas de la época colonial estaban vivas. O sea, todo el bagaje cultural de la época colonial estaba vivo en ese momento y en ese momento se crea la República. Dice, por esto también la República no se entendió muy bien porque la cultura vieja estaba viva, todos los compartían y pues era muy difícil hacer comprensible un sistema republicano que era totalmente novedoso hasta para los propios constituyentes. Por eso requerían de textos que los ilustraran, de manuales que los ilustraran. Por eso el de Rocio, el de Bentham y otros que se publicaron sobre sofismas políticos. Todo eso fue un manual interesante, junto con los catecismos políticos. Para los que me están escuchando, yo reuní alrededor de 14 catecismos políticos que ya están publicados, que cubren hasta 1870 y tantos más o menos, pero es toda una serie de preguntas y respuestas que se formulan sobre la nueva cultura política. Entonces, el libro de Rocio, ya Carlos
Sánchez nos indicará cuando le toque. Allá también se publica en Oaxaca el libro de Rocio, antes que en la Ciudad de México. Entonces, pues esto a mí me parece que es un autor que influyó mucho en la América española. No le hemos dado a lo mejor la debida importancia, pero fue un autor muy leído. Gracias, Jaime. Carmen, por favor, la doctora Carmen Salinas. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Gracias, Jaime, por tu conferencia. Siempre aprendemos nuevas cosas de lo que expones. Me surge una gran duda de la formación de la entidad federativa. Aparentemente parece que no hubo contradicciones entre grupos políticos. Y esa es mi pregunta, si fue tan homogéneo ese grupo que ingresa a promover la entidad, que también forma parte del constituyente. Pareciera que en todas las regiones de Jalisco iban a la par con esas ideas del constituyente. ¿Es así, Jaime? ¿O qué otras miradas había? Por ejemplo, monarquistas, iturbidistas, republicanos pero no radicales. ¿Cómo participaron para la formación de la entidad federativa? Esas otras corrientes que yo supongo que existieron en otros lugares de Jalisco. No, mira, Gracias. todo se centró en Guadalajara. Fue un asunto que se discutió en lo urbano, no en lo rural ni lo semirural. En los pueblos, hay que pensar que estamos en 1823 y la distancia entre Guadalajara y el pueblo más cercano de Guadalajara llevaba muchas horas para llegar o para comunicarse. Entonces los ayuntamientos estuvieron al margen de estas discusiones. Todo se discute en Guadalajara. Luis Quintanar, para convencer al gobierno de México de que no era capricho de él el federalismo, sino que era un deseo popular general, mandó pedir a los ayuntamientos que enviaran un acta en la que dijeran que estaban de acuerdo en que la República Federal se fundara en México. Decía la circular de Luis Quintanar, reúnan a todos los vecinos, reúnanlos y ya para que firmen el acta. Los ayuntamientos no reunieron a todo el pueblo, sino a la pueblo. Y sin conocer lo que era la República, dicen que están de acuerdo en que se crea la República. Entonces también esos votos que dan los ayuntamientos no son votos espontáneos. Responden a una orden dada por Quintanar que les dice que le manden un acta. Y reunió 130 y tantos votos, o sea, 130 y tantas actas. Pero todo se resuelve en Guadalajara. Los pueblos no participan con opinión, sugerencias, con otras opciones. Todo se concentra en Guadalajara y todo está controlado por Luis Quintanar, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, pues no vemos otras alternativas. Y es que Guadalajara, pues era desde la época de la colonia una capital regional que alrededor de ella gravitaban todos los pueblos, pero que estaban organizados de acuerdo a lo que se decidía en Guadalajara. Es una gran capital, una capital política de mucho peso. Oye, Jaime, pues para ir cerrando, Moisés, si quieres, adelante. Perdón, No, adelante. olvidé plantear otra pregunta que me parece central, Jaime. ¿Cómo se dio la elección de diputados al Congreso Constituyente y a gobernador de Jalisco? Mira, no tenemos todavía claro cómo fue la elección, pero hay algunos datos que nos dicen que sí hay representación de los pueblos, pero la mayoría de los diputados eran o vivían en Guadalajara. No se da un caso de que de un diputado que haya sido electo
que viniera de un pueblo directamente a Guadalajara para formar parte del Congreso. Es un asunto que todavía no lo tenemos muy claro de cómo, si siguieron el patrón de la Constitución de Cádiz, hubo alguna modificación para la elección de estos diputados, pero las elecciones sí fueron parroquiales. En las parroquias se hicieron, representaban algunas regiones de Jalisco, pero es una representación pues más bien simbólica que real, porque no están, en las actas del Congreso no están planteando beneficios para sus pueblos, resoluciones a algún problema, todo eso no están reflejados en el acta. Es un Congreso, como te digo, pues yo nomás tengo datos de uno que era originario de La Barca, pero ya vivía aquí, ya estaba aquí. Pero son electos en Guadalajara, porque también hay una cosa. Si hay un Congreso en Jalisco donde se hayan buscado las mejores personalidades para formar este Congreso, es este primero Congreso Constituyente. Aquí no hubo favoritismo, no hubo tráfico de influencia, no hubo nada de eso. Es una elección muy pura, con buena intención, en donde sí los personajes fueron selectos. Entonces, si la gente culta está en Guadalajara, pues ¿cómo van a mandar uno de Autlán o uno del norte de Jalisco? Pues no, pues es gente culta, porque la tarea principal del Congreso Constituyente es elaborar la Constitución. Y elaborar la Constitución no es una tarea fácil. Deben ser los mejores hombres, los más calificados. Por eso casi todos tienen títulos de profesionales. Pues si te parece, Jaime, para ir un poco cerrando, a mí me quedan unos comentarios y unas preguntas también, ¿no? Es impresionante, sí, el caso de Jalisco como inicio de todo este proceso que vamos a ver a lo largo, donde vamos a tomar, sí, los congresos, clases políticas, personajes, biografías y la misma constitución, el ejercicio del federalismo, que va a ser especialmente importante. Que nos llame la atención sobre Luis Quintanar y también de Prisciliano Sánchez, pero de Luis Quintanar, un militar que tiene una presencia muy importante regional y que va a ser un personaje, como tú lo estás planteando ahora, pues realmente en su actuar, más que en su pensamiento, sino como un operador político muy interesante, el que hace que el Congreso pues se reúna y que además en todo México se establezca el federalismo. Pero yo voy a dos comentarios, Jaime, si te parece. Uno relacionado a tu anterior libro que me gusta mucho sobre la oligarquía de Guadalajara, como tú lo dices, ¿no? Yo creo que tú lo señalas muy bien, no es tan extenso como se va a dar en otros lados, que son de distintos, con otros congresos, nos llama la atención y yo creo que va a ser un tema que vamos a hablar de dónde vienen dentro de cada estado estos diputados. Tú lo que dices de la gran mayoría es de Guadalajara. Porque hay una relación, te lo pregunto, Jaime, pues es una oligarquía. Y en ese sentido, tal parece que los debates entre ellos, no nada más en el Congreso, sino después, pues va a ser una oligarquía y una clase política muy unificada. Se unifica, el federalismo lo unifica, Jaime, a esta oligarquía que ya controlaba económicamente esta región y lo unifica el Congreso, es una pregunta. Y el otro, pues para abrir también el lugar donde estamos, que es en el Senado, ¿cómo establece el Congreso la relación entre los poderes y sobre todo entre el gobernador y el Congreso del Estado? Realmente lo sabremos y lo veremos en la gran mayoría de los estados creo, pero eso es uno de los temas. Es un poder ejecutivo, un gobernador muy contenido frente a un Congreso con amplísimas facultades. Pero sí me gustaría entonces relacionar esto, clase política, oligarquía, diputados, y por el otro lado la relación entre Congreso y Poder Ejecutivo, gobernador, Jaime. Sí, la oligarquía de Guadalajara tiene origen español. Entonces, al brincar en la etapa independiente, esta oligarquía se cubre, se protege
no participa en política porque está también, yo creo que está temerosa porque pues España no reconoció la independencia y esto la pone en entredicho. Entonces la élite en realidad no participa en la elección de los diputados. Los diputados, los dije en un principio, tienen un origen clase mediero, no provienen directamente de la oligarquía más que uno solo, José Ignacio Cañedo. Los Cañedo eran grandes propietarios acá por el lado de Ameca. Es la única familia oligárquica que tiene un representante en el Congreso Constituyente. Los demás son una especie de clase media, pero ya educada en la universidad o en el seminario y que ya son gente conocidas en Guadalajara, pero no hay una relación directa o que se sienta en el Congreso. No hay. Ahora, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la relación no es muy armoniosa, pero tampoco tensa. Prisciliano Sánchez ya había sido diputado constituyente, es uno de los que conocen ya más o menos el juego de la división de poderes. Entonces, Prisciliano Sánchez no se creó problemas con el Congreso. Lo respetó, entendió sus funciones y el Congreso también no tuvo problemas mayores con Prisciliano Sánchez. Creo que es un periodo más o menos tranquilo y luego más porque Prisciliano Sánchez solamente gobernó poquito más de un año porque luego se murió y entonces el vicegobernador Juan Nepomuceno Cumplido se convirtió en un gobernador interino. Entonces, no hay mayor confrontación entre los dos poderes. Más bien marchan en alianza. Y en alianza no solamente al inicio, en lo que identificamos como la Primera República Federal, no hay mayor problema en lo interno. Más bien van a estar aliados para defenderse del gobierno general. Pero más o menos hay cierta armonía, cuando menos en la Primera República Federal. Pues has tocado, Jaime, todos los temas. Yo creo que vamos a ver, nos permite muy bien abrir, como decía, relación entre poderes, relación grupos políticos, esto del surgimiento de clases medias en contra de esta idea de que, bueno, la primera mitad del siglo XIX es una continuación nada más de la colonia, de grupos políticos. No, realmente hay un cambio y este es uno de los principales objetivos del ¿cómo se llama? De este ciclo de conferencias. Entender, pues sí, cómo va surgiendo el federalismo en la República y sobre todo, como bien lo apellidó Marta, es el primer ejercicio federal, que va a ser fundamental. Bueno, tal es así que hoy estamos cumpliendo 200 años, no sé si de federalismo, pero sí de una forma de gobierno muy estable en ese sentido, aunque haya centralismo y después imperio. Pues les damos las gracias a todos por parte del seminario, al Senado y claro, a Marta López Castillo por haber permitido esto. Y Jaime, muchísimas gracias. Damos cierre a esta a esta segunda videoconferencia y te doy la palabra, Marta, por favor, para que cierres, si te parece. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que es una mirada que tenemos que hacer obligadamente en este año, porque pues a lo largo de nuestra trayectoria como país estamos siempre fijándonos en el centro del país y hablando solamente del Congreso Federal, etcétera. Bueno, ¿qué está pasando en estos espacios? Y Claro. Ahora vamos a reunir solamente a 10, pero tendríamos que reunir a todos y verdaderamente con minucia revisar qué es lo que está pasando. Sí, entre los poderes de los estados y entre los poderes de esos estados con el federal. Eso sería otra de las cosas interesantes. Pero estamos en este parteagua, sin duda alguna, de primeras experiencias y es muy valioso. Y creo que con esta charla nos ha quedado muy claro ese valor, digamos, de
de esta primera etapa de un México independiente a nivel de Estado. ¿Qué está sucediendo y cómo se está viviendo con ensayos? En realidad, un ensayo a través, sí, de lecturas y afortunadamente en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, con personas preparadas en cuestiones académicas, pero es la primera vez que participa para crear una conformación federal, republicana federal, para su propio lugar. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas sesiones y eso me parece que es realmente interesante. Toño, ¿no? Ok, bueno, yo creo que, bueno, es un estupendo aperitivo para las siguientes conferencias que vamos a tener y pues por lo pronto vamos a agradecer pues el entusiasmo de todos los que están aquí, invitarlos para que las siguientes sesiones estén con nosotros a las 5 de la tarde, es la misma liga, entonces no hay ningún pierde. Y bueno, vamos a ir viendo cómo trabajar el tema del sonido y de las imágenes, pero el caso es que tengamos esta posibilidad de escucharnos y de poder replicarlo más adelante. Entonces, bueno, sin más, agradezco la participación de todos, agradezco especialmente la participación del doctor Jaime Olveda y pues la invitación queda abierta para la siguiente semana. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias. Saludos a Gracias. todos. Nos Nos vemos la vemos. próxima. Hasta Gracias, luego. la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, maestra.